Pereció José Pepe Mujica. Esta vez sí, a los 89 años, consideró que era un tiempo de irse. Según anunciado el martes el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, a través de las redes sociales. Hasta acá llegué, había dicho a principios de enero. Pero no le fue tan fácil dejar a un montón de gente tan huérfana. Tampoco lo hizo hace 50 años, cuando recibió un canazo de 10 años en los cuales estuvo confinado por los militares en un pozo de 1 metro cuadrado. Sí, allá le tocó domesticar rana para poder tener conciencia. Emergió de aquel agujero más sabio, solía contar, y volvió a lo suyo, la política. En el 94 fue electo como diputado por Montevideo y en el 99 fue senador. En 2010 presidente por el 55% de los votos. Fascinó al mundo como un oráculo de la austeridad y la sencillez, una rara ave que al final de sus días lanzaba advertencias con pesimismo, pero sin perder la fe en el hombre. Decía: yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié nada, pero estuve entretenido y le di un sentido a mi vida. Pereceré feliz. Gasté soñando, peleando, luchando. No importa, no tengo cuentas para cobrar. Eso dijo Pepe Mujica, el vencedor en 1000 batallas. Antes de perecer, contaba las secuelas de su tratamiento de cáncer. Había aparecido por última vez en el cierre de campaña del actual presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, quien finalmente ganaría a la derecha en una segunda vuelta celebrada el 24 de noviembre del 2024. Mujica estuvo durante esos días exultante. Dejaba la vara de su legado político en manos jóvenes, a las que invitaba a vivir con sobriedad, porque cuando más tenés, menos feliz sos, decía. José Alberto Mujica Cordano. Ese era su nombre completo y había nacido en 1935, allá en el barrio Paso de la Arena, en la periferia rural de Montevideo. Su madre, horticultora, y su padre, un pequeño estanciero que pereció pobre en 1940 cuando él tenía 5 años. Mujica tenía 6 años y medio cuando empezó a trabajar, y a los 14 ya exigía en las calles reivindicaciones salariales para los obreros de su barrio. Y en el 64 se sumó a un grupo de izquierda llamado el Movimiento de Liberación Nacional, los Tupamaros. Estuvo preso 4 veces y participó en 2 escapes, uno de ellos legendario, en septiembre del 71, cuando 106 huyeron del penal. Pero luego otra vez fue capturado en el 72. La película Noche de 12 años de 2018 reconstruyó el paso de Mujica y sus compañeros por prisión. Les tocó mucho, pues durante su estancia trataron de volverlos locos. Así que tuvo que tratar de mantenerse cuerdo durante un tiempo allá en ese penal. Mujica no salió ileso de aquel agujero, enfermó gravemente de la vejiga y finalmente había perdido un riñón, pero sobrevivió. En Mujica, una biografía escrita por Miguel Ángel Campodónico, el expresidente recordaba su paso por los cuarteles, pero sin victimizarse. Sus detractores siempre lo recriminaron que como presidente no hiciera lo suficiente para enjuiciar a los militares responsables de algunas desapariciones durante la dictadura. Mujica respondía que había decidido no cobrar la deuda que tenía con él, con sus carceleros. En la vida hay heridas que no tienen cura y hay que aprender a seguir viviendo. Yo sé que hay gente que no me va a acompañar, pero opto por una posición más inteligente y menos sentimental. Por eso no usé el poder para condenar a los milicos, militares. Si voy a cobrar las que tengo para cobrar, Dios me libre. Así que de esas preguntas y las respuestas que encontró, nació el Mujica que encandiló al mundo. Ese político de izquierda que se hizo oír desde un pequeño país sudamericano. Llegó a su primer día como senador en moto, vestido de paisano, directamente desde su chacra, en el rincón del cerro,
a media hora por carretera de Montevideo. Y ahí vivió rodeado de hortalizas, su perrita de 3 patas, Manuela, y animales de granja desde que fue indultado en el 85 que tenía. Fue en ese refugio rural donde llevó hasta el proximismo su militancia por la frugalidad y la vida mínima. Vivir casi desposeído, pobre, en pocas palabras. Así vivió hasta el último de sus días, pobremente. No bajó de su tractor, ni de su Volkswagen escarabajo celeste del 87, y ni siquiera cuando fue presidente. Aquellos que quisiesen entrevistarlo debían meter sus pies en el barro, ya sean mandatarios como Luis Ignacio Lula da Silva o reyes como Juan Carlos de Borbón, al que recibió en 2015. Horas después de dejar el cargo, dicen que soy un presidente pobre. Pobres son los que precisan mucho. Yo aprendí a vivir liviano de equipaje. Tú no puedes porque tuviste la desgracia de ser rey. Mujica solía replicar al lugar común, que suponía retratarlo como el presidente más pobre del mundo. Mi mundo es este, ni mejor ni peor es otro, dijo en una ocasión, en referencia al punto de vista del documental El Pepe, una vida suprema del serbio Emir Kusturica. La clave está en la moral, repetía. El problema es que nos toca vivir en una época consumista, donde pensamos que triunfar en la vida es comprar cosas nuevas y pagar cuotas, con lo cual estamos construyendo sociedades autoexplotadas. Tenés tiempo para trabajar, pero no para vivir. Por eso advertí a los jóvenes que la libertad es hacer con tu vida lo que a vos se te antoja, que de repente es boludear, porque la cultura es hija del ocio. De sus años como miliciano es su relación con Lucía Topolansky. Se conocieron cuando él tenía 37 y ella 27 durante una operación clandestina. Durante los años de cautiverio apenas intercambiaron unas cartas y se reencontraron definitivamente en el 85, ya en libertad y también en democracia. De aquellos años recuerdan poco, contaba ella. ¿Por qué? Esto se parece bastante a esos relatos de guerras, donde las relaciones humanas tienen un marco de distorsión porque tú estás corriendo. Puedes caer preso, te pueden hacer daño. No tienen los parámetros de una vida normal, decía Topolansky. Ella misma, que llegó al Senado en 2005 por el Frente Amplio y en 2010 le colocó la banda presidencial a su marido, un honor que mereció por haber sido la legisladora más votada. 7 años después fue vicepresidente de Tabaré Vázquez. Y Mujica y Topolansky no se separaron jamás. El amor tiene edades. Cuando eres joven es una hoguera. Cuando eres viejo es una dulce costumbre. Si estoy vivo es porque estás aquí, le decía Pepe a su mujer. Su primer discurso como senador fue en el año 2000 y lo dedicó a las vacas. Sí, a las vacas. En 2005 fue ministro de Ganadería de Tabaré Vázquez. Ya como presidente propuso discutir la propiedad de los grandes latifundistas y resolver el problema de la mano de obra en el campo importado. Campesinos de los Países Bajos. Impulsó además una agenda de derecha. De derecha, porque de derecho fue a defender a los campesinos. Muy vanguardista en la región. El mundo comenzó de un día para otro, entonces a mirar hacia Uruguay. Mujica recordaba de aquellos años en el poder su relación con Barack Obama, un tipo inteligente que veía los problemas y sobre todo su amistad profunda con el brasileño Lula, al que consideraba una figura de carácter mundial. En 2018 Mujica dejó finalmente la política activa, abandonó su banca en el Senado con una carta a la presidenta del Congreso, su propia esposa, en la que alegó motivos personales y cansancio de largo viaje. Siguió de todas formas militando en el Frente Amplio y opinando sobre la actualidad a quienes quisiesen escucharlo. Cuando se enteró de que tenía cáncer, prometió dar batalla, pero era evidente que ya estaba cansado. Hasta el final de sus días aclaró que no pretendía para sí el bronce de la historia, diciendo: los hombres no hacen historia, hacemos historietas. ¿Por qué? Porque en la inmensidad del universo y del tiempo somos demasiado engreídos. Eso de fabricar cosas para poder vivir. Por eso antes de perecer Mujica pidió que ya no le pidiesen entrevistas,
Ya termino mi ciclo. Sinceramente me estoy pereciendo. Me estoy yendo. Me estoy deteriorando. Y el guerrero tiene derecho a su descanso, decía. Su última entrevista le dijo a un diario llamado El Semanario, Búsqueda, que él deseaba perecer en la chacra y descansar debajo de la secoya grandota, donde en 2018 sepultó a su perrita Manuela. Y ya está, dijo, y así se despidió de la vida. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. La primera vida de José Alberto Mujica Cordano empezó en Montevideo, un 20 de mayo de 1935, cuando su padre, que era un señor con tierras, que se las arregló para perderlas y perecer antes de que él cumpliera 7 años. Por eso lo crió su madre, chacarera, laboriosa, le encantaba el campo, hija de un inmigrante italiano, tan chacarero y laborioso como ella. José empezó a ayudar a su abuelo y a su madre desde muy chiquito. Le gustaba leer, pero le gustaba más la tierra que el colegio. La facultad le pareció demasiado y lo dejó temprano. Mientras tanto, militaba en intentos diversos, desde un grupo anarquista hasta el Partido Blanco, la Tradición Nacional de Uruguay. Así que como dirigente de juventud viajó en 1960 a La Habana, donde escuchó al argentino Ernesto El Che Guevara, ideal del tipo de izquierda latinoamericano, que les pedía que aprendieran en la extraordinaria Universidad de la Experiencia y el contacto vivo con el pueblo, con sus necesidades y sus anhelos. Pero Mujica seguía buscando su lugar, y años después, ya cumplidos sus 30, se incorporó a los Tupamaros, un grupo muy reciente que tomaba su nombre de Tupac Amaru, un líder y mártir del siglo XVIII. Así que pronto los Tupamaros se convirtieron en un partido de izquierda. En unos años, en cada país ñamericano, sí, ñamericano, ese término que imprimió el escritor Martín Caparrós, la propuesta de la ñ, que es una distintiva del español, y según Caparrós podía representar mejor el idioma en un contexto panhispánico. Así que la diferencia de los Tupamaros con Cuba era que los Tupamaros desecharon el modelo cubano de pelear en la selva o la sierra. En Uruguay no había y prefirieron la ciudad. En un país tan pequeño no tenían dónde esconderse, así que al principio se dedicaron a expropiar dineros y cualquier cosa. Y medio siglo después, en el documental que le hizo Kusturica, Mujica todavía insistía en que hay pocos delitos peores que fundar un banco. Ganar plata con la plata de otros, eso lo criticaba Mujica. Por eso era que decían que no robaban, sino que expropiaban. Y en uno de esos primeros intentos, entre comillas, de expropiar, Mujica cayó preso. La policía buscaba a un tal Facundo, militante de los más temidos, pero no sabían que era él, así que pudo pasar por un ladrón común y le dieron 8 meses de cárcel. Su madre sufrió mucho cuando se enteró de que su hijo le había salido delincuente. Y ya en la libertad, Facundo entró en la dirección de los Tupas, que trataban de consolidarse como una organización amable, que ayudaban al pueblo, y no tan violentos, porque repartían lo que expropiaban entre comillas a los pobres. Una de sus hazañas fue el 8 de octubre del 69, para subrayar el segundo aniversario de la partida del Che Guevara en Bolivia. Decidieron tomar la ciudad de Pando, 15.000 habitantes a 30 kilómetros de Montevideo. Facundo, entre otros, llegaron en un falso cortejo fúnebre
y ocuparon la comisaría, el cuartel de bomberos y la oficina de teléfonos, varios bancos y se apropiaron de todo lo que había, incluyendo dinero. Logró escapar, pero meses después, una tarde de mayo del 70, Facundo tomaba un trago con otros dos en un bar de Montevideo. Y alguien los delató cuando de pronto entraron varios policías y le pidieron sus papeles. Facundo echó a correr. Intentó escapar, pero cayó malherido y ya agonizante. Las fuerzas del orden decidieron llevarlo a un hospital, donde un cirujano simpatizante con la causa lo salvó. Y esa fue su primera vida. Su segunda vida fue a comienzos de los 70 cuando lo agarraron preso. Lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad en Punta Carretas y junto a muchos de sus compañeros allí organizaron una fuga exagerada. Durante meses cavaron un túnel de 40 metros de largo y 10 de hondo que les permitió a 106 reclusos fugarse. Lo llamaron Operación Abuso por semejante cantidad y eso le valió a Mujica que entrara en los récords Guinness. En marzo del 73, los militares uruguayos dieron un golpe y se sirvieron al poder. Y su tercera vida fue allí. Durante 12 años fue capturado y lanzado a un penal. Solo en solitario, solo sin libros, sin remedios, sin cama ni letrina. Casi sin agua, casi sin comida, con pocas esperanzas. 2 de esos años lo tuvieron en el fondo de un aljibe, sin luz, sin movimiento. Perdió todos sus dientes y no podía contener sus lágrimas. Oía voces, aprendió a escuchar a las hormigas. En el pozo descubrí que las hormigas gritan. Basta con acercarse el oído para comprobarlo. Contaría más tarde él. A veces cuando recordaba se acordaba de aquella chica rubia, compañera, que había conocido en una de sus fugas, en una acción militar, dirían después, aunque recién pudieron conversar cuando ella tuvo que hacerle un documental a él. Él deseaba que ella estuviera viva, y si acaso, que no hubiera sabido olvidarlo. Para ese entonces, cuando salió, ya eran los 80, y la dictadura militar uruguaya pionera en el Cono Sur duró 12 años e intentó transformar al país más libre y laico en un cuartel católico. ¡Qué ironía! No lo consiguió y en el 85 debió capitular y aceptar el retorno de la democracia. Una de las primeras medidas del nuevo Congreso fue liberar a los rehenes tupamaros. Cuando José Mujica, ya totalmente el Pepe, su cuarta vida, salía del último cuartel, era una ruina humana, sorprendida por esa multitud que lo esperaba. Él ya era otro, tenía 50 años, pero la cárcel lo hacían parecer bastante más. Muchos le reconocieron el valor de haberse jugado la vida en un tiempo. Algunos le reprochaban su pasado, pero para la mayoría era sobre todo la víctima por excelencia de la barbarie de una dictadura. No hay en esos tiempos papel más prestigioso para ser respetado que ser víctima de una dictadura. Así que ella empezaba su otra vida. En aquellas primeras semanas lo llamaban para que participara en mítines y encuentros. Mujica hablaba lento, pícaro, sencillo, con la cabeza baja, para decir sin énfasis que él y sus compañeros no tenían una línea o un programa que ofrecer, que acababan de salir a la calle después de tantos años, pero sabían que las ideas de base seguían siendo las mismas: lograr que todos vivieran como iguales. Mujica, en sus discursos, era tan diferente, no era un jefe queriendo convencerte de algo, era un viejo charlando, y sin embargo mantenía convicciones firmes. Los que somos de izquierda somos filosóficamente distintos. El hombre es el problema, pero también es la esperanza. No vinimos a la vida para explorar a los demás. No, señor, vinimos a convivir. No dejen que les roben la vida. No dejen que les cambien los sentires. Así que se acordaba ya de su segunda vida de filósofo.
Así que todos los expresos tupamaros y otros miles de personas formaron el famoso Frente Amplio, una alianza de izquierda y centroizquierda. Y Mujica era uno de sus referentes. Se había juntado con la rubia Lucía Topolansky, sí, aquella que siempre se acordaba en sus noches de penurias, en aquel aljibe. Vivían en la vieja chacra de los suburbios de Montevideo. Mujica la cultivaba él mismo con un tractor Cáchila. Su vida era su amor, su militancia, su trabajo embarrado y tomar su mate en el banquito de la huerta. En el 95 su partido consiguió los votos necesarios para que él y varios más llegaran al Congreso. De su primer día de diputado se cuenta que llegó vestido como siempre, rotoso, campesino, en su vieja Vespa, despintada y vieja, y que cuando la quiso estacionar, un guardia condescendiente le dijo que ese era el lugar para los autos de los diputados, y si pensaba dejarla mucho tiempo, si no me echan antes 5 años, le contestó con su sonrisa cachadora el Pepe. En el año 2000, Pepe Mujica ya era una figura nacional en Uruguay, llamaba la atención de todos. En 2005, Tabaré Vázquez, un médico atildado de origen católico y de ideas progresistas, ganó las elecciones. Y Mujica fue su ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero su tercera vida recién llegaría a su apogeo 5 años después, cuando tras llevarse fácil las internas del frente, ganó la presidencia en la segunda vuelta el 1 de marzo del año 2000 y recibía en medio de una gran manifestación popular los atributos de su cargo. Su presidencia tuvo sus altos y sus bajos, como todas. Promulgó la ley que había vetado algunos hechos polémicos de la sociedad y empezaban las notas internacionales. Lo tenían como el presidente más pobre del planeta, que donaba el 90% de su sueldo para emprendimientos sociales y en lugar de mudarse a la residencia oficial se quedó en su chacra con su compañera Lucía y Manuela. Por eso siempre trabajó para el futuro. Sí, para el futuro. Y cuando le preguntaban en una de sus últimas entrevistas, ¿el desafío de la izquierda por delante sería cambiar al hombre? Y él respondió, sí, cambiar al hombre. Podemos cambiar todo lo que nos rodea, la salud, la enseñanza, la comida, las diversiones, las casas. Pero si no cambiamos al hombre, si los valores siguen siendo los mismos, no cambiamos nada. Y cuando se le preguntó que si qué quería que dijeran de él las generaciones futuras, él simplemente dijo que no quería que lo recordaran. Si pudiera elegir lo que quiero, es que se olviden de mí. No hay nada peor que la nostalgia, andar creyendo en algo que pasó. A los que perecieron hay que sepultarlos y respetarlos una vez al año cuando hace fecha. Pero tú serás recordado por muchos años, le dijo la periodista, y él respondió, lo importante no es que seas recordado, sino las ideas que siembre, sin saber ni preguntarse de dónde vienen, que se las tomen como propias las generaciones futuras. Eso es lo que importa. Pero por más Pepe que quiera ocultar sus enseñanzas, estamos seguros que el expresidente, el tipo de las varias vidas, el viejo Pepe, seguirá hablando por mucho tiempo. Pero ya no en este mundo, sino en todas las cosas que dejó y las que hizo. Irónicamente, no dejó hijos, pero sí dejó muchas ideas. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.